Ya, estamos grabando. Bueno, la clase de hoy, espero que estén con ánimo, entusiasmo de seguir trabajando. Hoy día ya es viernes, así que buen aliciente para terminar bien la clase tempranito. Hoy día seguimos con la unidad 2. Vamos a revisar los tres universales lingüísticos que subió a ser la conformación de las lenguas humanas, es el objetivo de la clase, y para eso vamos a ir revisando también un par de ejemplificaciones. Repito esa calendarización de las últimas sesiones que nos quedan. El próximo lunes tenemos una primera evaluación que más bien es una síntesis, más que un avance, es una evaluación sintética de lo que hemos visto en la primera unidad, básicamente. No vamos a topar los universales lingüísticos que estamos viendo en esta clase ni la anterior, o sea, es más bien un, un resumen. Profesor, Ok, Javiera. Sí, Cristóbal. pero tengo una duda, pero en la evaluación uno vamos a ver las aglutinaciones. Claro, eso es parte de la primera unidad. Lo que Eh, revisamos en la primera unidad fue las distinciones de las aglutinaciones, los tipos básicos, conceptos fundamentales que vimos también. O sea, como cosas generales, que el aporte de Chomsky, Jackendorf, como cuestiones así. Y también aplicación del análisis. No un análisis tan pormenorizado como el que estamos haciendo ya en este momento, pero sí un análisis más sencillo, poder hacer esas distinciones fundamentales. El ejercicio que vimos ayer quedó pendiente. Traducir al español gladiator, structurem senator commendavit. ¿Alguien se aventura a realizar este ejercicio de traducción al español? Con lo que vimos ayer, entiendo que commendavit es recomendado, ¿sí? Como calentamiento inicial. Déjeme buscarlo, me parece mucho que lo hice. ¿Ya? Recuerden, gladiator es el... Acuérdense las terminaciones, or, sujeto, acusativo, or también puede ser relacionado con un nominativo, y commendavit, que ya vimos que es un verbo, que está en pasado, recomendó. Ya, no sé si está bien, porque como el latín tenía un orden medio raro que ¿Sí? cambiaba según la pinta, ¿Sí? puse el gladiador recomendó al carpintero al senador, o algo por el Perfecto, estilo. perfecto. Lo recomendado el carpintero al senador. El leador recomendó el carpintero al senador. Perfecto, eso es. Súper. Después, traducir al latín esto. The gladiator gave the carpenter's bowl to the senator's sister. Entonces aquí nos encontramos con que el gladiador le dio el recipiente del carpintero a la hermana del senador. ¿Cómo podrá hacer eso? Yo le puse gladiator craterem structuris sororis senatoris dedit. A ver, de nuevo, por favor, Sofía. Lo voy a escribir en el chat, Bueno, si quieres. pero también lo voy a... Gladiator ¿Ya? craterem structuris sorori senatoris dedit. Perfecto. Ya tenés estructurado. A ver, mira, es perfecto. Gladiator, craterem, structoris, sorori, senatoris, dedit. Perfecto. Súper bien, felicitaciones, chiquillas. Muy bien. Esa es la idea. Y ahí yo lo marqué en la presentación. Porque están efectivamente la cuestión, el acusativo, el craterem, el objeto, structoris, que es la pertenencia, la IS es la pertenencia, en este caso es del carpintero, el recipiente del carpintero, craterem structoris, sorori senatoris, la hermana del senador, la hermana sorori del senador. Bien, ya, ahí tenemos un calentamiento. Fernanda Yauquén dice, profe, ¿sabrá ya cómo es el horario de la evaluación mañana? ¿Cómo? ¿Cuál horario? ¿A qué te refieres con eso? ¿Mañana? ¿Cuál evaluación mañana? Mañana sábado. ¿Mañana es sábado? Me refería al lunes, profe, perdón, no sé nada de los días. La evaluación del lunes es a la hora de la clase, a las Ah, ya. 9:40. Sí. Sí, y tienen plazo para entregarla no solamente fuera de la clase, pues lo pueden entregar en la tarde. Pues van a demorar poco, si es cortito. Ya, gracias. Ya.
Bien, vamos a ejercitar. Vamos a ejercitar la mezcla de cuaderno con computador, es óptimo. Yo les voy a mandar, se los voy a compartir por aquí mismo. Espérenme un segundo. Los voy a compartir acá. Un segundito. Eh, ya, ahí, lo tenía, no lo podía encontrar, pero ahí está. Vamos entonces, a ver, les voy a compartir de nuevo la pantalla. Ese es el ejercicio entonces que vamos a revisar. Yo se los acabo de enviar por el correo para que lo descarguen en Word y lo puedan revisar, porque así, verlo aquí en la pantalla es más difícil, mejor tenerlo en el correo y poder ahí manipular en el computador y en el papel. ¿Ya? La idea es que este es un ejercicio más complejo porque tiene mucha más información. O sea, es tratar de, basándonos ya en el persa que habíamos trabajado con anterioridad, o sea, ya sabemos de qué se trata esta lengua, sabemos que existen pronombres, existen objetos, existen verbos, cuestiones, las formas verbales están mezcladas ahí, como en el caso, no sé, pues de Mihanaem, el número 3, ya encontramos con ese tipo de elementos. Entonces, la idea es que ustedes puedan practicar esta primera parte de la clase, la manera de enfrentar este asunto, de cómo abordarlo. Eh, entonces, vamos a trabajar en 4 grupos, en pareja, 15 minutos, de tal manera de poder hacer un avance más en detalle del trabajo. Está claro, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Si hay alguna duda, me pregunta, yo estoy aquí al pendiente. Ah, a ver, me están pidiendo Sofía. Ya, ahí están los grupos. Ya, Paula. Entonces, Muchas grupo gracias, profe. 1, ya, Juan con Natalia, Cristóbal, Caterín, Paula, Sofía, Beatriz, Javiera. Ahí están trabajando. 15 minutos entonces, a partir de ahora tengo 9:50, a las 10:05 volvemos. No importa que no hayamos terminado, pero sí que puedan avanzar lo más posible.
Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? Pucha, profe, en lo personal siento que no nos dio lo suficiente tiempo para verlo todo, No, no, si pero puede, íbamos bien. bien, bien, no, si puede ser, podemos dar más tiempo, si no hay problema, pero hasta el momento, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo... Ven que no es tan difícil, parece que fuera muy difícil al principio porque hay mucha información, pero si ya tenemos ejercicios previos, además trabajamos con la misma lengua, ¿qué te parece? Paula, tú estabas Sí, hablando, ¿no? ¿cierto? Sí. En realidad estábamos yendo como avión después de que como que le agarramos ¿cómo se llama esto? Como la pillería, por así decirlo. Sí. Íbamos súper rápido. ¿Qué Sí, de consideras? Teníamos un hecho, par de dudas. Sí, mm, cuéntanos, ¿qué consideras tú que, dónde está como el mecanismo? ¿Dónde le agarraste el sentido de la lengua? En qué momento? Eh, ¿Cuándo se les reveló? claro, con la Sofía empezamos con literal la primera palabra, la de soma, ¿Ya? Bien. y fuimos viendo cuáles otras frases tenían la misma palabra. Por ejemplo, la 8, la Sí, 12, la 12, 13, 13. la 14. Exacto. Y íbamos anotando más o menos, ya, ok. El paralelo entre la primera frase con la 8 es que era Soma era, lo tengo anotado que se me fue. Soma era tú, por ejemplo. Exacto. Exactamente. Y de ahí íbamos viendo qué otras palabras tenían una similitud, o sea, qué frases tenían palabras o sufijos parecidos. Perfecto. Perfecto. O sea, Shoma parece ser entonces esta noción de segunda persona, Claro, singular. Ya, eso es re interesante porque así uno va viendo cuál es el correlativo desde el punto de vista paradigmático, cuál es el elemento que reemplaza a Shoma en la siguiente. Eh, ¿Cuántas personas gramaticales hay en total en el ejercicio? Si tenemos la segunda singular Shoma, ¿cuáles serán las otras? ¿Aparecen otras personas gramaticales? Maen es yo. Maen es la primera persona singular. Mm. Sí, súper. ¿Qué otra más? ¿Aparece alguna otra? También cachamos que Saen era mujer y... Ya, pero como mm, sustantivo eso. ah, sí. Claro. Ah, bueno. Sí, ese Saen es sustantivo mujer. ¿Aparece hombre? En la última nosotros vimos que estaba como implícito en comparación, así como entre la 16 y la 18, sentíamos que hombre estaba implícito en el verbo, o en el objeto, no estoy segura. Sí, como en comparación con A la ver. 16 que tiene el U, que sería como Claro, ella de sería eso. Saen. Ya, los pronombres. Entonces, el U sería el U pronombre de sería ella. tercera singular, Ujú. como ella. Y él, que eso es lo que comentaba Tania. Me Ah, puse a sí, ver. Sí, Tania. que estaba implícito en la 18, La porque 18. por lo que entendimos era como, o sea, el patrón que seguía más o menos creo que era como sujeto, objeto, verbo. Claro, Y en este caso no estaba el sujeto así como... exacto. Es que esto es bien interesante porque la tercera singular masculino, él, está implícito. No es necesario mencionarlo, como que parte por defecto. En cambio, todo el resto sí hay que poner un morfema que indique la segunda persona o la primera persona o la tercera singular femenina. Es bien curioso eso, que se da de esa forma. Entonces tenemos Maen, primera persona, yo, Shoma, tú, segunda, U, ella, y cero, él. Ya. Bien. Vámonos arriba, a los tres primeros, solamente para ver, a los dos primeros en realidad, para ver cuál es la diferencia, porque la primera está hecha con pregunta y la segunda es una oración sin pregunta, una oración afirmativa, declarativa, típica. Si vamos a la segunda, expresamente, Maen bad nebudaem, I wasn't bad, yo no era malo, por ejemplo. Eh, Cristóbal, Catherine, Natalia, ¿cómo lo vieron ustedes esa segunda oración? ¿Cómo descifraron los componentes? ¿Qué componentes hay ahí? Maen bad nebudaem. Bueno, como ya sabemos que el orden es sujeto, objeto, verbo, Exacto, la primera palabra sería yo, exacto, Maen sería yo. Baed es el adjetivo, que es perfecto. malo, mal. Sí, Y de ahí viene el verbo ser o estar, muy que bien. tiene un prefijo y un sufijo.
Muy bien. Entonces el verbo estaría al centro. Sí, ¿Cuál would, sería el verbo? would. Would. ¿Y los elementos que tiene a los costados, cuáles son? Ya, el nine que viene antes es el negativo, Es la que está en negación, sí. pasado, Muy bien. porque lo comparé con otro negativo que había abajo y era diferente, era ne. Perfecto. Muy bien. Y al final se encuentra el sujeto, o sea, La de desinencia. la persona, la desinencia, La desinencia que es de I la am, que persona. es primera persona. Muy bien, muy bien. ¿Todos lo tienen así, ese segundo? Ahí, al revisar el segundo, la segunda oración, y chequear cuáles son los componentes, ya inmediatamente el puzzle se arma. Uno ya empieza a entender que recordamos la lógica del orden oracional y de los componentes y vemos que el tercer elemento de las oraciones suele ser el más complejo porque tiene mucha información. En este caso, el verbo al centro, la negación a la izquierda y la desinencia a la derecha. Y como bien dijo Catherine, nos encontramos con que nada es la negación de pasado, porque hay una negación de presente. ¿Dónde estará esa negación de presente? ¿En qué ejemplo? Mm, En la 10. En la En la 10. 10 dice ne. Ne, súper. En la ne dice ne mi hanae. Ese ne de la última palabra, ese ne mi hanae, ne, esa es la negación Sí. de presente. Ahí está la prueba máxima. Bien, en el documento que yo les mandé, tienen un listado, o sea, una tablita donde pueden ir armando hacia abajo los componentes. ¿Ya? Eso es algo que les voy a pedir que lo hagan. No vamos a resolver el ejercicio por completo. De hecho, estoy pensando que les puedo pedir la resolución de este mismo ejercicio para efecto de la evaluación del próximo lunes, de tal forma que pueden continuar, porque no quiero pillarlo, sino que me interesa que hagan el ejercicio completo. Entonces, las mismas preguntas, les puedo pedir la resolución del ejercicio ese mismo día, que entreguen el resultado, como en la tablita. Eso yo creo que voy a hacer. Así que termínenlo. Vamos a avanzar entonces. Se fijan acá, yo también les tiré algunas preguntas, como traduce al español esa expresión y traduce al persa esa otra expresión. Y pensar en términos de lo lingüístico, qué es lo que ocurre con el verbo ver y el verbo tener, si es que existen algunas cosas inusuales a modo de reflexión. Tiene que ver ya eso. Bien, en esta clase, en esta otra clase, segunda parte de la clase, que es la parte más cortita de la clase, tenemos hasta todavía tenemos tiempo, 20 minutos. Tenemos a Greenberg con sus universales. ¿Ya? Los universales entonces son clasificaciones que provienen desde la expresión misma de aseverar que algo es netamente básico para todas las lenguas del mundo. Eso ya se los planteé la clase anterior. Aquí hay algo que no les he planteado, que es la gran diferencia del enfoque de Chomsky con el enfoque de Greenberg. El enfoque de Chomsky es un enfoque deductivo, estrictamente deductivo, en el sentido de que lo que hace es establecer principios generales de todas las lenguas a través de esta especie de innatismo que plantea Chomsky, que hay una gramática universal, que es genética, que viene del cableado cerebral, y de ahí aparecen todas las lenguas. Joseph Greenberg tiene un método inductivo o sea, es todo al revés, todo lo contrario. Greenberg no va desde de lo que se le critica tanto a Chomsky, que siempre ha sido un deductivo, un enfoque muy teórico, muy desde arriba. En cambio, Greenberg se le alaba porque fue totalmente contrario, fue inductivo. O sea, él fue al campo, al terreno, fue a mirar las lenguas que existían en la práctica, y por eso su enfoque es netamente estadístico y cuantitativo. Y claro, que eso tiene otros cuestionamientos, pero la gracia es que va y analiza 30 lenguas y de esas 30 lenguas obtiene similitudes, obtiene comportamientos normales. Y esos comportamientos normales son los que hemos estado analizando en estas lenguas que hemos visto durante las clases. Perdón. Los tres tipos de universales que plantea Greenberg son estos que les voy a presentar acá. El primero, el absoluto, que algo les comenté ya en la sesión anterior. Acá se los dejo con una definición un poco más amplia. Estos universales absolutos se plantean en tres los planos, en el plano fonético-fonológico, en el plano morfológico, en el plano sintáctico. Es decir, cuestiones fundamentales de todas las lenguas. ¿Ya? Por eso no vamos a ahondar más allá. Los otros tipos de universales son los relativos o estadísticos. En este caso nos encontramos con todos los universales que son el gran hallazgo del estudio de Greenberg. O sea, por ejemplo, los adjetivos son siempre clases abiertas de palabras.
es decir, varían. Por ejemplo, en español los adjetivos varían en género, en número, y eso implica que ya es una clase abierta, el adjetivo puede variar. De hecho, nosotros jugamos mucho con los adjetivos y los hacemos variar, los transformamos, le ponemos como ciertas cosas adverbiales incluso. Jugamos mucho con los adjetivos y eso hace que nos plantee que los adjetivos son clases abiertas. Pero en algunas lenguas son clases cerradas, es decir, no varían, el adjetivo es tal cual, ese, y no hay otra cosa, no hay nada más que hacer. Eh, por eso, por ejemplo, cuando hablamos en inglés y ocupamos adjetivos, nos es tan raro ocupar adjetivos que como que no flexionan, no se mueven, son como fijos, lo que es mucho más fácil para uno de habla hispana, pero que es complicadísimo cuando tenemos que, por ejemplo, si conjugar un adjetivo en portugués, en italiano o en francés, donde, en francés ahí la cosa se nos complica más, ya, por esta particularidad. Bueno, y aquí a partir de este universal relativo estadístico aparecen los tipos de órdenes básicos. Vamos hacia adelante. Y el tercero es el universal implicativo, que es la estrella, la guinda de la torta, en que este deriva y permite que estudien las lenguas desde el punto de vista más particular y que podamos hacer unas tipologías más concretas y que abarquen más fenómenos. ¿Ya? Por ejemplo, si una lengua presenta el fonema M, también va a tener el N. Si una lengua distingue entre singular y plural mediante un afijo, como la es en español, entonces dicho afijo marcará el plural y no el singular. O sea, cuestiones como que son de perogrullo, pero que se dan en las lenguas y que son reglas que uno tiene que aprender. De hecho, cuando nosotros empezamos a aprender otra lengua, empezamos inconscientemente a buscar cuál es el equivalente a la S del español para poder declarar cuánto es plural esto. ¿Ya? Ese tipo de cuestiones uno las va buscando. Y es por eso que también es complicado cuando uno, por ejemplo, le enseña las partes del cuerpo, uno busca inmediatamente si existe pierna, tiene que existir brazos, si existe mano, si existe pie, si existe ojo, si existe oreja. Como que uno va buscando esos universales semánticos también en las lenguas. Pues bien, Greenberg lo que hace en su artículo es ordenar en 3 componentes las dimensiones lingüísticas. La tipología de orden básico, la morfología y la sintaxis. Nosotros vamos a trabajar en la primera, no nos da para, no alcanzamos a meternos las otras 2, pero ya con la primera hay suficiente. La forma en que se establecen las relaciones entre sus componentes inmediatos, esa es la gran discusión que se presenta en esta primera parte, o sea, cómo se colocan los modificadores. Por ejemplo, en inglés y el turco los adjetivos van delante del sustantivo, en taí y en español al revés, los adjetivos van después del sustantivo, excepto algunas excepciones. Eso delimita los órdenes de palabra. Entonces, la primera gran distinción que surge a partir del orden, tipología de orden básico, es algo que ya hemos venido insinuando desde la clase anterior, que es el orden preposicional versus el orden postposicional. Otras que vamos a ver después del próximo viernes, de la siguiente clase después de la evaluación, vamos a revisar la segunda distinción y la tercera, que tienen que ver con, respectivamente, el orden relativo de los componentes y la posición del adjetivo calificativo. El caso del Lakota es bien interesante porque es una lengua súper hiper conocida y se ha hecho muy famosa por varias razones. No es que seamos norteamericanistas, sino más bien somos amerindios. El enfoque lingüístico de las lenguas amerindias, o sea, de estudiar las lenguas amerindias es súper interesante porque fue, recuerdan, les comenté al principio del curso, es como los primeros grandes lingüistas que hicieron lingüística de campo de verdad, y que con metodología y sobre todo con registros de lengua, no es que no lo han hecho antes otros personajes en Europa o en Asia, o en África incluso, pero acá tenemos mecanismos mucho más fidedignos de registro de lengua, y todo este mapeo que aparece acá son lenguas que existieron en Norteamérica y que hoy día siguen generando grandes problemas porque, como ustedes saben, en todos los lugares, en todas partes se cuece nada, en todas partes tenemos reductos donde están reducidos o anquilosados en muchos casos habitantes que hablan estas lenguas. Aquí tenemos las poblaciones que quedan originarias en que se habla la lengua. El Lakota es una lengua bien especial porque no tiene nada que ver con las lenguas que nosotros hablamos habitualmente, y sobre todo porque tiene otros elementos fonéticos, fonológicos muy distintos. Fíjense en las vocales, ya estrictamente hablando, miramos las vocales y nos encontramos con que la serie de vocales y la serie de consonantes son distintas. Fíjense, en la serie de vocales arriba tenemos A, E, I, O, U, tal cual, pero ya tenemos
una misma serie de vocales, A, I, O, U, pero más, más abiertas, con más extensión, y tenemos 3 vocales que son nasales. An, in, un. ¿Ya? Nasalizaciones. Por otro lado, las consonantes, nos encontramos con consonantes también extrañas, como que no son habituales para nosotros, como la segunda y tercera, ch y ch, ¿ah? Ch, y con una apóstrofe que hace chupar el aire. Yo no me voy a poner a dar la descripción del Lakota fonéticamente hablando así. Lo que sí voy a mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, este texto que aparece acá. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escuchaba? No, profe, parece que no está compartiendo. No, su no No se estoy escucha. compartiendo audio. Ya. Qué bueno que pregunté. Ahora sí. Heche Ahí va. shokshilawaan kunshitku kichilach chitishke. Yukan betuwan el kunshitku kin chanchin iaya chanche hokshila kin ishnala tiate yankechin. Ichunha hitunkalawan daku ya koga hancha nachunkeye. Keash he winuchala kin woyute mahel iyuha kin hokshila kin he ha hunia slolye shnikeye. Hotka wanale nachunkiun wole yunkan wasna wan lila washte kun shitku kin gnaka cha he echa hitunkala kin yuta hankeye. Ya. ¿Qué les pareció escuchar eso? Acá tenemos un texto cortito también con una traducción. Ehani hechesh oyate wan igalaka ayin na wana ethipi yunkan wichasha wan tchawichu kin hechia. Winuchcha itcho wayemeniktelo aya. Echash donha waglishni heha enathipo aya. Aquí está la traducción. Como un extracto de una leyenda. Bien. Acá nos encontramos con el Lakota, que tiene también un carácter inflexional. ¿Ya? Aquí yo tengo esto. Esto sí que ustedes no lo conocen ni la prehistoria de lo voy a dejar ahí mientras hablo. Esa fue una película que ganó un Oscar en el 90 con Kevin Costner, que era seguramente un artista que le gustaba a su papá o abuelita. Pero la gran importancia de la película es que fue una película que puso en el estrellato en Lakota. Y además fue porque un gran profesor, Albert Whitehat, un profesor de la Universidad de Cinta Igleska, fue el que hizo la traducción, o sea, hizo la traducción de todos los guiones de las partes Lakota, las tradujo al Lakota, a partir de su experiencia como lingüista con las comunidades. Entonces, ese dato freak es interesante porque la película tuvo mucha credibilidad por eso, porque realmente los actores que eran de habla inglesa se aprendieron la película, se aprendieron sus partes en Lakota totalmente. Pues bien, acá nos encontramos con ciertos sonidos del Lakota que están acá. O sea, esa TS, ustedes se han visto fonética, se pronuncia como ch, esa se pronuncia como sh, esa es una I, esas son nasalizadas, y on es una glotal, y es una glotalizada consonante, que después las vamos a revisar en otra clase. Acá tenemos este otro ejercicio de trabajo. Fíjense acá tenemos raíces de verbos. Este ejercicio es cortito, en términos de que no es mucho material, pero fíjense que tiene una complejidad que es interesante para nosotros desde el punto de vista del estudio que estamos haciendo, y es que acá tenemos oraciones sencillas, o sea, tenemos verbos con personas, pronombres personales y alguna información adicional extra, que es bien interesante ver. Por ejemplo, hay marcadores que estarían prefijados a la raíz y que nos entregarían una información. Y hay otras cosas muy interesantes, como por ejemplo que existen dos tipos de nosotros. Un nosotros que es tú y yo, el número 1, y un nosotros que es un número 2, que es un she, he and I.
o varios de nosotros, más que dos. Cuestiones que en el español no están gramaticalizadas, pero aquí sí están gramaticalizadas. Es decir, existe un morfema para dar a conocer cuando hablamos de un nosotros versión 1 o un nosotros versión 2. Eso es. ¿Qué tal? Tenemos algunos minutos todavía de la clase, así que les voy a pedir que hagan una revisión y podamos comentar cómo les va con esto. ¿Ya? Vamos a ir entonces a los grupos de trabajo para que lo puedan conversar con más calma. Ahí van.
Ya, estamos todos de vuelta. ¿Cuál es su impresión? ¿Lo encuentran más difícil que los otros, más fácil? Yo sé que no lo pueden resolver en tan pocos minutos, me imagino que no, pero cuéntenme, ¿cuál es su impresión? ¿Qué les parece? Cristóbal, ¿qué te parece a ti? Catherine, Natalia. Para ser honesto, lo único que puedo son los pronombres, identificarlos. E incluso con eso tengo complicaciones porque hay un tú que es plural y hay otro que es singular. Y es como que el principio, como la raíz del se puede entender, pero ya Sí, la conjugación de los verbos es un poco más complicado, claro, desde mi exactamente. perspectiva, por lo menos. Sí, exactamente. ¿Alguna otra opinión? ¿Algo que les haya llamado la atención en esta primera mirada? Como que al principio cuesta como ubicarse, por así decirlo, pero una vez que se va encontrando algo, ya se puede como, entre comillas, facilitar el resto, porque por ejemplo estuvimos con Paula harto rato así como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este verbo sale aquí así, pero después en esta otra sale de otra forma? Pero después le fuimos encontrando y ahí se nos facilitó un poco más. Sí, exactamente. Ya, bueno, algo que vamos a dejar pendiente, no lo vamos a terminar hoy día porque tiene, cuando ustedes vayan descubriendo las claves y cuando se les revele y aparezca y lo puedan descifrar entero, se produce una gran sensación de triunfo, porque es más compleja que las otras desde ese punto de vista, por las razones que ustedes señalan. Bien, eso por hoy. Espero que haya sido una clase productiva para ustedes en términos de la ejercitación. Nos estamos viendo la próxima sesión y les reitero entonces que la evaluación más bien tiene que ver con un carácter es súper pedagógico en el sentido de poder generar aprendizaje, recopilar, recoger lo que vimos anteriormente, cosa de engancharnos y seguir adelante durante diciembre. Que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana, que descansen. Profe, Chao, entonces, profe. Ah, disculpe, Diga. que las pruebas entonces va a ser como igual los ejercicios que hemos hecho y bueno, Sí, también exactamente. No les voy a poner un ejercicio como este complejo, sino una cosa muy simple. Es más bien ya. conceptos de la primera unidad, como bien Mm. preguntó Cristóbal al inicio, como de saber conceptos claves que Como las vimos. que ya he hecho anteriormente. Y los que vimos al principio, y los tipos de lengua, saber Ya, cuáles son los tipos ya. de lengua, poder identificarlos, básicamente eso. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Una prueba muy entretenida, muy entretenida. Ya, que estén muy bien. Chao. ya, profe. Chao, Chao. profe, chao. Chao, profe.